El acceso a internet es algo de lo más habitual para nuestra época. Ver un video en YouTube, ver alguna noticia en un blog o conectarse a las funciones online de algún juego para con desconocidos. Pero hubo una época donde el acceso no era tan común. Aparte de que no todos contábamos con alguna computadora y teníamos que recurrir a los ya obsoletos cibers o cibercafés. Lugares donde por una módica cantidad de dinero podíamos rentar una cabina y navegar por internet, imprimir documentos o jugar algún título que estuviese instalado en la PC. Para muchos este fue el primer acercamiento que tuvimos con una computadora y todo lo que es internet. Y de igual forma, ser sitios tan populares y recordados por muchos es que se dieron algunos sucesos que marcarían su historia. Por eso es que hoy venimos a presentarte el iceberg de los cibers. Cabe recalcar que los puestos de este iceberg fueron recopilados de algunos testimonios y notas periodísticas. Sin nada más que decir, comencemos. Controlador de ciber. Posiblemente recuerdes de los cibercafé que antes de tomar una computadora te la tenía que desbloquear el dueño desde la PC principal. Muchos de los que les tocó este tipo de máquinas no tenían idea de lo que podía hacer esta aplicación para bloquear otro dispositivo, pues básicamente le daba el control y permisos totales para monitorear absolutamente todo lo que se hiciera en estas computadoras. Esto al principio no venía con malas intenciones, pues la creación de un software de este tipo era muy necesario, pues para dar el tiempo necesario y no pasarse era esencial, e incluso para todos aquellos cochinos que iban a los ciber a ver contenido para adultos, se les bloquearía al instante la entrada a este tipo de páginas. El desarrollo de esta aplicación no venía con malas intenciones para nada, ya que como mencionamos era todo lo contrario. Era indispensable para facilitar el trabajo y hacerlo con mucha más precaución. Pero ¿qué pasa cuando le das este tipo de programas a las personas equivocadas? Pues gente que se la pasa husmeando las cosas de los demás sobraban en este tipo de locales, pues te podemos asegurar que más de uno se quedaba viendo atrás de ti lo que hacías en tu tiempo. Gente normal que lo máximo que lograba era ver unas cuantas cosas, pero cuando te topabas con el dueño encargado de estos, los cuales tenían acceso a la computadora principal, ellos sí podían ver absolutamente todo lo que hacías, buscabas o incluso escribías. Esto era una violación a la privacidad que casi nadie sabía, pero que todos afectó por igual. De tan solo pensar en las cosas que muchos vieron gracias a estos programas, nos damos cuenta de lo vulnerable que es nuestra información en internet, y más cuando decidimos meter nuestros datos personales en dispositivos prestados y públicos. Es casi como ir gritando nuestros datos al aire libre para que todos lo sepan. De igual manera este tipo de aplicación también controlaba nuestra computadora, pues sin importar qué buscabas o qué tecleabas, ya que el dueño podía cerrarte ventanas, aplicaciones e incluso bloquearte y apagarte la computadora para dejarte la culpa y sacarte dinero extra por malograr la computadora. Muchas técnicas y distintos métodos para estafar a las personas era lo que hacía este tipo de aplicaciones, aparte del robo de datos masivos y filtración de estos mismos. Para todos aquellos que contaban con una PC en casa no sufrieron de esto, pero te aseguramos que al menos conoces a algún amigo conocido que le filtraron cosas sin siquiera haber dicho de eso antes. Son el tipo de cosas que esta gente hacía con la ayuda de la ingenuidad de la gente. Carteles de prohibición. Este es bastante gracioso o perturbador por donde se le mire, pues no era tan común, pero si tenías suerte te podías topar con ciertos carteles adentro de los locales que advertían cosas que no podías hacer, obviamente al ocupar una computadora. Estos iban desde cosas muy normales como no comer o no meter alimentos, no fumar, no mover las PC del lugar, pero también habían unos más peculiares como no robarse los componentes como los teclados y ratones, no poner los pies en el escritorio, no picarle a los puertos o ya de plano los típicos de prohibido ver páginas indebidas, o algunos que prohibieron algunos canales de YouTube como Beta la Verge o Smosh. Aunque estos estaban lejos de ser los más legendarios, hablamos de carteles como prohibido dejar el teclado y el ratón lleno de chetos, prohibido ver gore, prohibido mandar a imprimir cosas obscenas o el mejor de todos, prohibido tocarse el ganso. Estos eran carteles con cosas muy específicas y que eran muy graciosas, ya que si nos ponemos a pensar, ya se tuvo un incidente de este tipo y por eso es que pusieron este cartel. Otra de esas cosas que se perdieron junto a los cibers. Hackeos de Facebook masivos. Otra de las cosas que más iba a hacer estos locales, aparte de ver transformaciones de Goku y jugar, era ingresar tu Facebook para compartir esas fotos que te tomabas y editabas con rétrica. Lo peor ocurría cuando te pasabas mucho tiempo en tu cuenta y no te dabas cuenta del tiempo que transcurría, hasta que se te bloqueaba la computadora y no podías cerrar tu Facebook. Existían algunos dueños que te ponían otro poco de tiempo para que pudieras cerrar tu cuenta e irte sin problemas de ahí, pero cuando te llegabas a topar con esos encargados que se molestaban hasta cuando les preguntabas sobre cómo poner
tener el arroba. Era casi imposible pedirles ese favor, pues directamente te dirían que no y te tocaría ir por más dinero para poder pedir más tiempo y cerrar la cuenta. Miles de veces pasó esto y en la mayoría de los casos era muy común ir a un ciber y toparte con una cuenta de Facebook abierta en tu máquina. Si eras educado y buena persona, respetarías esto y la cerrarías para evitar algún inconveniente con la otra persona. Pero si somos totalmente realistas, nadie hacía esto. Y lo primero que hacían era revisar mensajes, contestarlos de manera grosera o muy subida de tono, y postear en tu perfil tu supuesta preferencia sexual con insultos. Sabiendo esto, era lo que te arriesgabas al abrir tu cuenta en estos lugares. Pero esta no fue la única forma de robar cuentas, sino que en algunos de los casos, los dueños de los locales tenían instalados en sus computadoras un programa al cual monitoreaba todo lo que escribías en el teclado y lo guardaba en un bloc de notas. Con esto, las personas que sabían la ubicación de dicho archivo se darían cuenta de todo, absolutamente todo lo que escribías. Esta forma de espionaje era muy rastrera y de temer, pues no sabías a quién le estaba regalando todos tus datos al escribir tus cuentas. Lo peor de todo es que la desinformación de antes en este tipo de cosas permitían que casi cualquier persona fuera vulnerable a este tipo de ataques poco éticos y asquerosos. Estafas por aplicaciones para dar tiempo. Cuando íbamos de jóvenes a estos locales, era común toparnos con esos típicos que sabían sobre computadoras sin alguna razón aparente, pero estos también eran los que ayudaban cuando no sabíamos cómo hacer la robo a algún otro signo en el teclado. Pero sin duda las mejores cosas que podían hacer era que te diera mucho más tiempo la computadora en la que te encontrabas. No sabíamos cómo es lo que lograban estas personas, pero siempre encontraban la manera de duplicar o limitar el tiempo de uso, pues en esas PC que se bloquean cuando se acababa el tiempo, para ellos no era un reto quitar esa pantalla de bloqueo. Esto fue un dolor de cabeza para muchos dueños de los cibers, hasta que se dieron cuenta que lo que realmente hacían era bajar un programa al cual deshabilitaba el programa principal de tiempo, haciendo de esta manera que muchas personas pasaran más tiempo del que habían pagado. Las estafas empezaron a popularizar de una manera muy rápida, ya que los usuarios se dieron cuenta cómo lograr esto, y lo repetían con descaro en casi cualquier cibercafé. Esto obviamente trajo muchos problemas, como los posibles cierres de estos locales por no saber cómo lidiar con estas personas, discusiones entre dueños y gente que rentaba el servicio, e incluso golpizas y linchamientos por robar de una manera muy discreta. Se armó un gran revuelo gracias a esto, y por eso en muchos otros locales de este tipo se optó por tomar el tiempo desde la PC principal, para avisar a las personas cuando se les acabara el tiempo. Ciber con juegos clásicos. Si conocemos bien la función de los cibers, nos daremos cuenta fácilmente que estos son mayormente para hacer tareas, trabajos de TICs o proyectos para aquellos más avanzados en la escuela, aunque sinceramente la mayoría de los que asistían con la excusa de hacer tareas o cosas por el estilo mentían, ya que seguramente solo iban a probar aquellas computadoras con juegos que los mismos usuarios más experimentados descargaban. Gracias a esto es que muchos usuarios se animaron a entrar a todo a este mundo de los juegos para computadora, ya que como mencionamos, no todos los adultos asimilaban que las computadoras podrían correr juegos, o que mínimo pudieran ser jugables. Algunos clásicos que existían en estos eran todos aquellos de Super Mario, que pudimos probar por primera vez en la Super Nintendo, como en el Nintendo 64. Los emuladores fueron los principales exponentes del juego para computadora en aquellos años, pues era algo bueno poder gastar tu media hora en el ciber jugando el Super Mario 64 o el Mario Kart, y disfrutarlo con tus amigos. Plantas contra zombies no podía faltar en ninguna PC, ya que la gran mayoría no la pasamos en un ciber o aprendimos a hackearlo con el Chat Engine. Era un super clásico poder jugar en algunos casos Halo o Counter Strike de manera LAN con tus amigos y pelear por no hacer las cosas bien en CSGO o no capturar la bandera en Halo. Pero si hablamos del mayor exponente de juego de ciber, la historia sería diferente si la presencia de GTA San Andreas. No existía ser en la tierra que no jugó este juego en las computadoras del ciber, o que hicieron la típica de descargarlo y pasar sobre el acceso directo en su memoria. Era común ver a muchos jugar este juego en su versión ripeada para ahorrar espacio en el disco. Y si nos ponemos a hablar de los mods, no creo que terminemos en un video, ya que gracias a esto se abrieron las puertas a muchos otros factores y rumores, como las computadoras que tenían Mystery Mod para GTA, y hacían hacer creer a los jugadores que Pie Grande realmente existía en el juego. Ciber 24 horas.
Este se trata de un caso que no es tan común, ya que en Latinoamérica y en especial en México, se acostumbra a cerrar los negocios a partir de las 8 o 9 de la noche, ya que permanecer abierto más horas es una invitación a que te asalten. Aún así existen tiendas como Oxxo, 7-Eleven o de autoservicio que permanecen abiertas las 24 horas. De igual forma existieron cibers con esta política. Estos se ubicaban mayormente en zonas céntricas o bastante transitadas, y estaban pensadas para personas que trabajaban de noche y necesitaban conectarse a internet. También para aquellos que no se acordaban de la tarea hasta las 2 de la mañana. Estos lugares se extinguieron rápidamente o se limitaron a solo dar servicio por día. Aún así, los lugares donde más triunfó este modelo fue los aeropuertos, ya que era usual que los pasajeros quisieran comunicarse con sus familiares antes o después de un vuelo, y en aquellos años los dispositivos con acceso a internet no eran tan comunes. Computadoras para uso indebido. El hecho de rentar algo les da a las personas cierta confianza en cuanto a exceder el límite se refiere. Por eso es que en varias ocasiones se llegaba a escuchar de gente a la cual corrían o vetaban de estos lugares. Y es que según los relatos de algunos trabajadores encargados, la actividad más común por la que se vetaba a estas personas era por el consumo de material más 18. Y es que en aquellos años las formas de ver este contenido eran muy limitadas. Los incidentes no eran más allá de gente descargando imágenes, videos o ya de plano verlos en la misma computadora del ciber. Otro de los usos indebidos que se les daban a estas cabinas era el catfish, básicamente hacerte pasar por otra persona. Había estafadores que usaban la seguridad de acceder desde un punto público para hacer sus mañas. La forma en que se daban cuenta de esto los dueños y trabajadores de los ciber era gracias a los residuos que dejaban algunas personas en la PC, pues usaban un extensor de navegador que descargaba todas las imágenes de algún perfil. También se podían detectar este tipo de cosas con los programas de monitoreo. Y por último, la actividad más extraña era probar malware y programas maliciosos en la PC. Esto era más inusual porque no había tanta gente con este tipo de conocimientos. Sencillamente eran personas maldosas que querían molestar al dueño del ciber. El youtuber de ciber. Cuando uno es niño hace cosas de las cuales lo más posible es que en el futuro nos arrepintamos por hacerlo. Este es el caso de un niño que se dedicaba a subir gameplays de Minecraft grabados y subidos desde el mismo ciber. Este era un chico el cual solo asistía a este local porque el dueño le regalaba tiempo extra para que pudiera terminar de grabar su video, lo cual el niño no notaba, pero este solo lo hacía para poder burlarse de él junto a sus amigos. De igual manera las personas que estaban en las demás computadoras lo hacían, pues básicamente era como el que nos hacía reír en el ciber con su sueño de ser youtuber. El niño no notaba ninguna de estas burlas hacia su persona y se limitaba a solo prestar atención a su video, hasta que con el tiempo este empezó a ver el trato que en realidad se le estaba dando en el local, y porque el dueño le regalaba tiempo, así que empezó a ver con menos frecuencia hasta el punto donde ya ni siquiera asistía, aunque después de mucho tiempo volvió a hacer lo mismo pensando que las personas habían cambiado con él y lo dejarían en paz, pero fue todo lo contrario. Las burlas comenzaron nuevamente de una forma mucho más agresiva, haciendo que este niño decidiera eliminar tanto sus videos como su canal, por las burlas que recibía gracias a estos. Dichos videos se siguen en busca en un foro de Reddit, el cual no sabemos si sigue activo o ya se abandonó por falta de estos. Aún con esto es algo triste saber que este chico renunció a lo que quería, y todo por las burlas de sus supuestos amigos. ¿Cómo extender el tiempo del ciber? Esta era una de esas prácticas deshonestas que todos lo intentamos alguna vez, como el intentar sacarle más crédito a las máquinas o tener pelotas gratis en los futbolitos, y era el tener más tiempo en las computadoras del ciber, pues todos recordarán el clásico controlador de ciber con su icónica pantalla de bloqueo. Esta pantalla era un terror para los que no teníamos suficiente dinero o para aquellos que iban a hacer una tarea y se lo gastaban todo en juegos free. De aquí fue donde salieron algunos métodos para evitar que se te acabara el tiempo. Uno de los más conocidos era el abrir el administrador de tareas y pausar el programa para monitoreo. Esto funcionaba en algunos sistemas y en otros no, y encima corrías el riesgo de ser detectado muy fácil por el dueño. Otra manera más sutil era con el clásico Cheat Engine. Este no solo te permitía tener soles infinitos en plantas contra zombies, también te permitía trucar otras aplicaciones. Lo que teníamos que hacer era buscar la tarea esclavo.exe. Hacíamos clic sobre este y dábamos en opciones avanzadas. Después pausábamos la tarea y de este modo el tiempo de control del ciber se pausaría. Y curiosamente este método era difícilmente detectado. Seguramente han de existir otros trucos que la gente se sabe, pero estos eran los más conocidos y los más eficaces.
Carpetas de archivos colectivos. Si antes hablamos de algunos cibers que evitaban guardar demasiada información, este es el caso contrario, ya que había algunos dueños encargados con algo de conocimiento de esto en la informática, y simplemente se dedicaban a recolectar archivos de todo tipo. En general, la forma más común era revisar la papelera de reciclaje para rescatar todo lo que fuera de valor. De igual forma, algunos llegaban al extremo de utilizar programas para recuperar archivos, pero había un método más simple, y era con la misma red del ciber. Con todas las computadoras conectadas al mismo tiempo, se podía crear una red para compartir archivos. Solamente se tenía que establecer la conexión y darles permisos de administrador, y con eso se podía monitorear todas las descargas de archivos de tu memoria USB, todo desde la comunidad de una simple pantalla. Aunque usted no lo crea, esto era bastante común para evitar algunos incidentes. De igual forma, se puede hablar de algunos programas que se usaban para escanear un documento con la impresora. Alguien iba, sacaba una copia de algún documento importante, la computadora en segundo plano creaba un archivo PDF que después se guardaba en alguna carpeta. A este tipo de carpetas se les llamaba carpeta de archivos colectivos, porque se podía encontrar de todo, desde imágenes personales, algunas tareas, hasta documentos importantes, actas de nacimiento, comprobantes, facturas y demás cosas. Se puede decir que esto era una práctica bastante dudosa y muy inmoral. Computadoras viejas en cibers. Los establecimientos que ya llevan unos cuantos años en funcionamiento no realizan cambios de computadora con frecuencia y se estancan en la misma computadora con el obsoleto Windows XP o Windows 95, computadoras que sinceramente ya no dan la talla para algunas de las cosas que se requieren hacer al ingresar a un local de este tipo. Con la lentitud que te brindan estos sistemas operativos, sumado al mal internet que se ve con frecuencia en los cibers, da la perfecta combinación para que se te vaya tu tiempo en solo abrir una pestaña de navegador. Y sabemos y reconocemos que actualmente existen lugares de este tipo con computadoras especializadas para gaming y que son muchas más frecuentadas para esto y no para trabajos de ofimática, pero lamentablemente esto no se ve en todos los lugares y es el mismo caso para las computadoras viejas. Eso es mucho más común verlas en los lugares donde casi no vayan personas o que estén más concentradas en distintas cosas, básicamente en pueblos o zonas mucho menos pobladas, y la simple razón por la que esto no decae es por el hecho de que las personas solo asisten a estos lugares para imprimir, hacer uno que otro trabajo. No es necesario ingresar a un juego o aplicación que pida requisitos más allá del Windows XP. Solo es necesario esto para realizar impresiones, investigar y vagar un rato por tu cuenta en Facebook u otra plataforma. También es muy utilizada para ver videos en YouTube y matar tiempo de una manera mucho más amena a la que te brindan las máquinas más actuales. No hay mucha demanda por un equipo mejor y es por eso que también los dueños no hacen mucho por mejorar su computadora para atraer más gente, ya que al final del día siempre tendrán clientes con necesidades mucho más sencillas que jugar un título AAA. Gente que imprimía cosas absurdas. Los que llegábamos a matar tiempo tanto a los cibers como a las maquinitas, era común que asistiéramos a estos lugares para imprimir los míticos trucos del GTA, ya que en algunas tiendas los trucos no venían pegados en la parte superior del arcade. Aún así era estresante y a veces gracioso pero absurdo toparte con personas que imprimían otras cosas, frustrante por las personas que iban a imprimir su tarea, la cual era 20 hojas de investigación, y gracioso por todas aquellas personas que trataban de imprimir videos o GIFs, las cuales cabe recalcar que en su mayoría eran personas ya algo grandes las cuales hacían esto. Aún así era común toparte con este tipo de problemas a menudo, ya que no entendían por qué su GIF no se movía en la impresión, o por qué la canción que imprimieron no se oía. Totalmente absurdo e ilógico que muchas personas no comprendían, y salía de problemas con los dueños y las personas encargadas por estafarlos. Pero quitándoles lo gracioso a este puesto, también tenemos que hablar de aquellos que imprimían cosas eróticas y poco éticas para saciar sus deseos carnales, cosas que obviamente estaban prohibidas para imprimir, pero que aún así lo hacían para molestar a los dueños o lograr que si les vendieran lo que imprimían. Aún así no todo es erótico, pues las personas más extrañas eran aquellas que imprimían cosas muy raras, como los tutoriales absurdos de páginas para ser un vampiro, el método de cambiar el color de ojos paso a paso, preparación de medicina tradicional para curar algún cáncer, recetas de comida con ingredientes peculiares y asquerosos. La cantidad de cosas similares que las personas encargadas de imprimir se toparon fueron tantas y muy raras. El misterio del archivo .música.
Tal vez esto te tocó a ti también. Resulta que por aquellos años, donde los cibers gozaban de una gran popularidad, se esparció rápidamente un virus que casi todo el mundo tenía. Hablamos del archivo .música. Esta era una carpeta que se hacía pasar por el archivo donde se guardaban los MP3, pero tenía la peculiaridad de tener un punto y tener un icono diferente a los archivos habituales. Cada que intentabas abrir desde el explorador de archivos, lanzaba un error y congelaba la aplicación. La única forma de solucionar esto era matando el proceso desde el administrador de tareas. De igual forma se decía que si este archivo estaba en una USB y se reproducía música desde esta, usualmente se calentaría demasiado. Otros testimonios dicen que si solo se tenía este archivo en la memoria y se reproducía música en un estéreo, se podría escuchar un audio corrupto. Y para hacer más de malas este asunto, este archivo era prácticamente inmortal. No importa cuántas veces intentases formatear la memoria, el virus aparecía después de insertarle cualquier archivo. Tampoco servía escanearla con un antivirus. La única solución que no era muy fiable era suprimir el archivo, ya que en algunos casos volvía a aparecer. El virus fue muy esparcido, ya que todos metían sus memorias a las computadoras para descargar música, y así fue como este virus se pudo colar gracias a su nombre. El origen de este es desconocido, pero muchos aseguran que venía junto con el programa para controlar el tiempo, ya que los cibers eran el foco de infección. Hoy en día el virus ya no es tan común, pues los antivirus se han actualizado para detectarlo y eliminarlo. La fama de Flash gracias a los cibers. Los juegos Flash siempre se han estado presentes en todo momento, desde los momentos más históricos del internet, y cómo no hacerlo. Si creemos que uno de estos momentos es la inclusión del motor Flash para animaciones, proyectos de gran escala, tareas y lo mejor de todo, los videojuegos Flash. La historia de estos títulos es algo que fácilmente denominaríamos como el gran paso de internet en juegos, pero aún así con toda la fama que ya arrastran, el impulso más grande que recibieron para llegar a la cima y posicionarse ahí durante muchos años fue gracias a estos establecimientos. Uno no podía coexistir sin el otro y viceversa, dos cosas creadas por distintas personas, pero que no sabían que era necesario juntarlas para que funcionaran. ¿Cuántos de nosotros no pasábamos horas y horas jugando? En las páginas más reconocidas, algún título que hoy en día recordamos con nostalgia. Podemos creer que la importancia de los cibers fue esencial en toda la vida de Flash, y resulta un tanto curioso y aterrador imaginar escenarios donde estos no hubieran necesitado del otro. Posiblemente Flash hubiera tenido su fama de igual manera, pero lo hubiera obtenido por otros medios posiblemente no muy buenos, como la publicidad excesiva en foros, y de plano los cibers no tuvieran nada muy interesante más que los juegos descargables, los cuales cabe recalcar que no todas las PCs los tenían, y los dueños no dejaban descargarlos en muchos casos. El exponente principal nunca hubiera estado en boca de todos, logrando de esta forma el reconocimiento que se le tiene hoy en día. Videojuegos inusuales. Como posiblemente ya lo hayas mencionado, en muchas computadoras no podías toparte con juegos de consolas viejas, y unas no tanto, pero que daban unos buenos rendimientos, como lo pueden ser la Nintendo 64 y la PlayStation 1, los cuales fueron los reyes para los juegos emuladores en ciber, yendo de la mano con GTA San Andreas. Pero ¿qué pasaba cuando las personas menos experimentadas trataban de descargar juegos procesados para máquinas de los años del caldo? Un sobreesfuerzo total para la computadora, teniendo en algunos casos descomponerla por forzarla demasiado, pues aquellos que se daban el tiempo de descargar GTA 4 o 5 en estas computadoras solo se topaban con mucho humo saliendo de los ventiladores, o que la computadora se apagaba al instante desde que se intentaba abrir dicho título. Aún así los dueños no hacían nada al respecto, ya que era buena publicidad para decir que sus computadoras tenían los juegos del año, aunque no los pudieran jugar. Pero hablar de estos dos juegos es llegar a extremos, ya que los que más se veían eran los emuladores de PlayStation 2, GameCube y Wii. Lastimosamente Xbox era mucho más difícil de emular, y casi nadie podía. Estos emuladores que te corrían los juegos a unos 20 FPS, hicieron famosos a muchos locales, y trajeron gente nueva a estos, y esto es sin hablar de cuando la gente aprendió a meterle mods al GTA San Andreas. Si ya era inusual toparte juegos de consolas un poco más modernas en computadoras antiguas, era mucho más inusual abrir el GTA, y toparte con armas de gravedad, carros extraños, personajes de Dragon Ball, y la capacidad de CJ para volar y hacer un Kamehameha. Los juegos inusuales con los mods de algunos otros títulos fueron una de las claves para lograr la fama de estos cibercafés. Ciber con energía robada.
Para todos aquellos que somos mexicanos, conocemos bien lo que es un diablito en el medidor de luz y cómo se implementa y utiliza. Ver este tipo de cosas en ciudades es muy común, y aunque sea un delito con una multa de más de 20,000 pesos mexicanos, la gente se arriesga a utilizarlo para dejar de pagar el servicio de luz. Esto fue el caso de un local de ciber, el cual tenía instalado un diablito en su medidor para de esta forma no pagar el gasto eléctrico que le generaban las computadoras y demás máquinas con gasto eléctrico. El problema radica cuando los recibos de luz llegaban al local con el coste de 0 pesos y los encargados de dejar dicho recibo notaban más de 10 computadoras funcionales en el ciber. Los problemas empezaban a notar con más frecuencia, citatorios del dueño del local a la corte, denuncias por evasión de pago, pero ninguna de estas hacía nada al final del día. Eran solo papeles que llegaban y poco más, así que este sujeto confiado hizo caso omiso y se limitó a solo acumular los papeles. El local siguió con mucha tranquilidad por demasiado tiempo hasta llegado el día que la autoridad se lo llevaron por estos crímenes, de esta forma acumulando una multa de más de 1,000,000 de pesos por haber instalado este dispositivo para no pagar la energía eléctrica consumida. Como dijimos, es frecuente que en las ciudades más grandes este tipo de cosas se vean mucho, pero no en locales, y hay que hacerlo en esto. Es mucho más fácil ubicarlos y que les pase algo similar a este sujeto. Por querer ahorrarse unos cuantos pesos al no pagar la luz, le terminó yendo de una manera mucho peor. Historias de este tipo hay un montón, ya que también existen locales donde se robaban el internet del vecino para ponerlo en algunas computadoras y así evitar pagar tanto, así que es algo que definitivamente no recomendamos. Cibers en lugares inusuales. Esto es fácil de explicar, ya que lo más usual es toparte con este tipo de lugares, en sitios concurridos o en zonas donde de verdad se necesita este servicio. Por eso es que en las comunidades poco pobladas y colonias muy aisladas no es tan inusual toparte con un ciber, pero había lugares donde no tenía mucho sentido encontrarte con uno. Un ejemplo serían las típicas gasolineras a paso de carretera, y decimos que es inusual porque no es como que te detengas en medio del camino para checar tu Facebook, sencillamente no era comprensible. ¿Cómo es que este tipo de lugares lograba subsistir en zonas tan remotas? Aunque si lo pensamos bien, las tarifas por acceder a una computadora debieron ser muy altas. Computadoras que no borraban archivos. Para algunos este dato era desconocido, ya que uno pensaría que manejar un ciber es solamente rentar computadoras y ya, pero la verdad es que se necesita darles mantenimiento recurrente para que sigan funcionando bien, y para borrar cualquier archivo personal, que siempre había un descuidado que las dejaba pleno escritorio. Esto era lo más usual, eliminar archivos residuales para que no alentaran la computadora, y formatearla de vez en cuando, pero había locales donde nunca hacían esto, y las computadoras tardaban mucho en hacer tareas simples como abrir una nueva pestaña o copiar todo un artículo de Wikipedia en Word. Esta es la razón de por qué algunos cibers parecían que el tiempo rendía más que otros. De igual forma, esto era causa de algunas discusiones. Minería en los cibers. Todo el mundo ha escuchado hablar sobre la minería de criptomonedas. Sabrán que se necesita la potencia de muchos componentes para hacer este proceso. De igual forma se podría aprovechar los recursos de muchas computadoras de forma individual. Este es el funcionamiento de algunos virus que están esparcidos por internet. ¿No te ha pasado que de repente tu computadora empieza a calentarse en exceso y a encender todos los ventiladores? Esto a pesar de que solo estabas viendo un video o editando un documento. Esto se podría deber a varios factores como la falta de mantenimiento, pero si ese no es el caso, podría ser víctima de un virus, y la relación que tiene este tipo de virus con los cibers es que básicamente es una mina gratis, un montón de computadoras conectadas a la misma red y encendidas durante la mayor parte del día. El único inconveniente era lograr infectar todas las computadoras de una vez, y a alguien no se le ocurrió mejor idea que meter malware adentro del instalador del programa para controlar el tiempo de las computadoras. Esto provocó estragos en muchos locales, ya que las computadoras en todo momento estaban trabajando al máximo, lo que se traduce en que tenían una vida más corta y aparte que se alentaba mucho. De igual forma, para buena o mala suerte, los cibers han entrado en una decaída por lo común que se ha vuelto el internet en casa. Ratón y teclado pegadizos.
Seguramente todos han escuchado el chiste de manejar el ratón con la mano izquierda. Este se trata de otra anécdota que nos cuenta un usuario al estilo. Abro hilo. Resulta que en su juventud este usuario frecuentaba mucho un cibercafé, ya que no tenía cable para ver televisión y mucho menos una consola para entretenerse. Se había vuelto muy común que fuera a cierta hora cada 2 o 3 días. Nos cuenta que el lugar no tenía nada de extraño y que solía escoger la cabina 5 porque era la más alejada y él disfrutaba de la privacidad. Lo único que le parecía muy particular era que el teclado y el ratón tenían un tacto pegajoso, parecido al sudor, o eso pensaba. El arduo razonamiento de este tipo le daba para pensar que este tipo de periféricos se tenían que engrasar de vez en cuando. El chico jamás había interactuado con otra computadora antes así, que no sabía que eso era raro, hasta que un día llegó unas horas más temprano de lo habitual, y se topó con una discusión muy fuerte adentro del ciber. Resulta que un chico le estaba dando un uso indebido a las computadoras, más específicamente a la número 5. Bueno, creo que ya todos saben lo que es este chico y esa es la razón de por qué el teclado y el ratón tenían ese tacto tan particular. De igual forma nadie se quejó porque el usuario que nos cuenta esto se encargaba de limpiar los componentes de forma indirecta con el uso normal. Al final el usuario dejó de ir a ese local porque le recordaba lo asqueroso que fue eso y nos cuenta que hoy en día la situación económica está mejor, pero jamás se le olvidará esa experiencia. Persona que intercambiaba partes de computadoras de cibers. En algunos casos, las computadoras que nos topábamos en los locales tienen periféricos algo buenos y de calidad. Esto lo hacen los dueños para brindarles una mejor experiencia a sus clientes y hacerlos volver por la calidad de ratones, teclados o audífonos que se les presta. Pero gracias a esto, no faltó el típico que se robaba este tipo de cosas para quedárselo o venderlo. Aún así, para que esto no se viera tan obvio, algunas personas solo optaban por llevar sus periféricos viejos y cambiarlos por los mejores del local. Esto no se nota de manera fácil y algunos se llegaron a llevar más de un periférico. No importa qué era lo que hicieron los dueños para evitar este tipo de cosas, muchos mejor optaron por poner periféricos que no valieran la pena, sacrificando calidad, pero evitando más robos innecesarios hacia su local. Más de una vez nos tocó ver este tipo de cosas y no solo en cibers, sino en otros planteles que te brinden la computadora. Cibernopor. Uno de los casos más curiosos y que escandalizaba a mucha gente. Como todos saben, existen los cines para adultos, y de hecho no es inusual toparte con uno hoy en día, pero en su tiempo se intentó replicar el moderado éxito de estos cines trasladándolo a los cibers. Por lo que se cuenta, eran lugares bastante cutres y descuidados, muy parecidos a un antro de mala muerte. La mayor particularidad es que había cabinas privadas como si fueras a entrar a un baño público en su defecto. Lo que separaba cada cabina era una cortina, y por lo demás no era nada especial, una computadora y una silla. Nadie te estaría vigilando para ver qué era lo que consumías o lo que hacías. Lo que sí pasaba era que cada que alguien se desocupaba una cabina, iba uno encargado de revisar el estado de la computadora. Este tipo de lugares se manejaba por las horas que consumieras, o sea que no podías pedir media hora exacta, solo tiempo libre. Cabe mencionar que este tipo de lugares dejaron de existir, o son más inusuales que los cines, ya que estos últimos apelan a un cierto tipo de filia. En cambio los otros quebraron porque ¿para qué pagar algo que puede ser gratis en mi casa? Un auténtico caso curioso. Stream polémico en el ciber. Con la creciente fama de los streamers en los medios, es común toparnos con gente que hace cosas impensables por atraer público nuevo, como el caso de Randonáutica, donde estas personas salían haciendo directo cuando estaba más de moda la aplicación, realizar sus 24 horas o extendibles que son directos cansados, y pueden llegar a causar enfermedades a las personas que lo realizan, pero la persona que se pasó a realizar algo fuera de lo común en su directo, se fue un poco al límite, pues decidió iniciar una transmisión en un cibercafé, donde para empezar la calidad de directo era muy mala, debido a la computadora donde se realizaba, limitándose a solo hacer IRL para charlar y contar su experiencia con sus seguidores. Los problemas empezaban a notarse cuando los usuarios de otras computadoras se quejaban con él por hacer mucho ruido o no respetar la privacidad de la gente al voltear en ocasiones a la cámara para enfocarlos, y esto de forma engreída le respondía en burla, hasta que estos mejor se retiraban del local por este sujeto, hasta lograr tener la atención del dueño del local por haber corrido en
directamente a todos sus clientes solo por su directo. Este también se acercó para pedirle de forma amable que se retirara de la instalación por limitar demasiado el internet, pero este no hacía caso, así que empezó la discusión entre estas dos personas, las cuales empezaban a dejar llevar la pelea, llegando al punto de casi salir a golpes, donde todo esto ocurría mientras los espectadores eran testigos de todo lo que sucedía a su alrededor. Fue ahí cuando esta persona fue sacada a la fuerza del local, dejando el directo encendido por un tiempo más, hasta que el dueño del local regresó para apagar su computadora. Empezó a armarse todo un revuelo por la actitud arrogante y la falta de respeto hacia las demás personas por parte del streamer. Aún así este siguió realizando transmisiones, pero ahora desde su casa, y esto solo queda como una experiencia más. Vagabundos viviendo en los cibers. Este tipo de cosas son muy usuales en lugares como China, Corea del Sur o Japón, pues existen personas sin hogar que rentan cabinas de cibercafés para pasar todo el día jugando o estar conectados a internet. Muchos de estos lugares están pensados para esto, contando con habitaciones pequeñas y lugares para comer. Esto es en el primer mundo, pero también se da en muchas partes de Latinoamérica, no al grado de quedarse a dormir en los cibers, pero sí al ser utilizados como un refugio, pues algunos vagabundos o personas sin techo utilizan parte de lo que recolectan pidiendo a la calle para asistir a estos lugares, ya que saben que ahí no serán molestados por policías, tendrán un lugar bastante agradable para pasar la tarde, y encima tendrán acceso a internet. Lo curioso es que al tratarse de clientes muy recurrentes, algunos dueños de ciber les daban un trato especial, como darles la cabina con mejor asiento, o dándoles unos minutos extra, ya sea por querer ayudar a alguien en situación de calle, o querer cuidar a un cliente frecuente. Punto de encuentro para tráfico de información. Esta es más una anécdota que le pasó a un encargado de un local, y nos lo cuenta a través de un blog. Resulta que entre los años 2010 a 2012, él trabajaba en un ciber de su colonia. Se encargaba de las tareas típicas, cobrar los tiempos, imprimir y de vez en cuando le pagaban por hacer tareas para niños de primaria y de secundaria. Nos cuenta que todo era bastante normal, a excepción de algunos archivos que dejaban las personas en las computadoras. Claro, estos archivos siempre se encontraban en la papelera de reciclaje. Estos suelen tratarse de información privada de algunas personas, desde fotos de su domicilio, teléfonos celulares, correo electrónico y cosas que se podían revisar buscando su perfil de Facebook. Al parecer esto se trataba de una línea o servicio para sacar información de alguna persona de la cual estabas interesado. En general la información encontrada era de chicas, las que tenían estilo emo predominaban, y con atar algunos cabos te podías dar cuenta que utilizaban los cibers como punto de encuentro para pasarse esta información. El chalán no dudó en comentar esto al dueño del ciber, pero este en vez de tomar medidas decidió dejarlo pasar, ya que ocurría con bastante frecuencia, y eso se traducía en ganancias. Ya por último, la persona que nos cuenta esto nos dijo que estas actividades se continuaban haciendo hasta la fecha en que decidió dejar de trabajar ahí. Virus en cibers. Estos locales, al ser un servicio donde demasiadas personas comparten la misma computadora, abre la puerta a muchas cosas maliciosas como espionaje, estafas o filtración de datos, pero una de la que casi nadie se salvó fueron los virus que podemos encontrar en las máquinas y que se infectaban a las demás con mucha facilidad y rapidez, pues este tipo de malware era muy común encontrarlo en casi cualquier PC. Esto daba una explicación a que muchas estuvieran lentas o no dejaran de abrir pestañas emergentes sin razón. También la publicidad excesiva que se presentaba en la esquina inferior derecha era muy molesta, y en algunos casos mostraba cosas no muy agradables para la vista, o lo que era peor de todo, el antivirus Avast no dejaba hacer su típico sonido cuando detectaba una amenaza, y parecía que todos los usuarios tenían su computadora con el nivel de sonido al máximo. También muchas de las veces terminaban infectando tu memoria en dado caso que la llevaras para hacer una investigación o imprimir una tarea. En aquellos tiempos las personas no tenían ni idea de lo que podía ser un virus, o siquiera que era uno de estos, pero eso no le daba tanta importancia como lo es actualmente. Aún así, con la infección de estos y la creación de muchos otros fue en aumento, pues casi cualquier persona era seguro que tocara una computadora con virus, nadie se libraba, y gracias a las memorias USB este tipo de archivos pasaba de local en local de una manera mucho más rápida. También aquellas personas que se animaban a conectar su celular a la computadora del ciber, lo más probable era que terminaran infectando su celular y tener que hacer un formateo de manera forzosa para no correr peligro en el robo de datos o hacer lento su dispositivo.
Muertes en cibers. Hablar de este tipo de temas es meterse en territorios peligrosos, pero las menciones no pueden hacer falta en este video por lo sorprendente que pueden llegar a ser, o por lo fuera de común que son. Si empezamos con lo más tranquilo, fácilmente es mencionar a aquellas personas que sufrían ataques al corazón, o derrames por pasar mucho tiempo expuestos a las computadoras, cuando no están acostumbrados en lo absoluto, o también aquellos otros que por problemas epilépticos y ver un video con luces de colores a grandes velocidades, tenían un ataque y por mala atención en este tipo de lugares, no lograban sobrevivir. En realidad solo basta investigar un poco para ver que muchas de estas cosas son frecuentes en los cibercafé. También está el caso del hombre que recibió más de 10 puñaladas por otra persona en la espalda por no querer quitarse de la PC, pero el hombre no lo hacía ya que estaba muy concentrado en su partida de LOL, la cual no podía perder por nada del mundo. Y vaya que se tomó muy a pecho eso de no perderla. También están todos aquellos casos de personas que fueron a realizar asaltos y terminaban asesinando al dueño o a algún otro cliente por querer frustrar su robo. La inseguridad de estos lugares es algo que no tomamos muy en cuenta, pero que siempre está ahí presente. Aún con todo esto, existen muchas otras formas de gente que murió en estos lugares, pero que nos limitamos a mencionar por respeto a las demás personas. Pero aún con esto estamos seguros de que se pueden imaginar a qué tipo de cosas nos referimos. Decadencia y actualidad de los cibers. Hoy en día, con todo esto de la pandemia y el uso más regular de plataformas como Zoom o incluso Discord, ha dejado una mala posición a los cibercafés, pues ya todo el mundo tiene internet en sus casas, y encima nadie quiere ir a un local a ser espiado por otros mientras checa tus cosas. Los únicos cibers que se han quedado a flote son aquellos que se encuentran en zonas marginadas, pues es algo lógico pensar que personas de escasos recursos no se pueden costear al tener una PC en casa, y muchas actividades se realizan de manera digital. Aunque debemos decir que esta no es la única forma en la que los cibers han trascendido, ya que en muchos lugares han puesto de moda a los cibers gamers. Ahora la idea no es rentarse una computadora y el servicio de internet, ahora te rentan un equipo de gama media alta con varios juegos AAA para que puedas disfrutarlos, y de igual forma muchos de estos establecimientos cuentan con sillas gamers y periféricos de calidad para que puedas disfrutar toda la experiencia. Esta es una excelente idea, ya que no todos podemos dar el lujo de tener una PC super potente, un internet de banda ancha y periféricos decentes, aparte de que con la enorme popularización de los juegos multijugador como Warzone, mucha gente ha querido meterse a esto de los videojuegos, pero no tienen alguna forma de probarlos. Este tipo de lugares les abre la puerta a muchos de ellos, y esa es la forma en la que se han adaptado los cibers a la actualidad. Es así como llegamos al final de este iceberg. Cuéntanos, ¿llegaste a presenciar alguno de estos casos? ¿O tú también eras de esos que malgastabas su dinero en juegos free? Esperemos tu aporte aquí abajo en los comentarios. Y así nada más que decir, el equipo de Kendrick se despide, y esperamos verte de vuelta en un próximo video.